Pasamos al siguiente elemento de la comunicación, ¿ya? Veamos aquí. Luego del código, vamos a ver o explicar qué cosa es el canal, ¿ya? Y el canal viene a ser el medio, puede ser un medio físico, ¿ya? Por el que pasa la información, ¿ya? Aquí nos dice en la diapositiva, por ejemplo, que el canal es el soporte material por el que circula el mensaje, es por donde pasa el mensaje, es el elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor, ¿ya? Por ejemplo, nosotros estamos viendo una conversación entre Pedro y Ana, ¿sí? Hemos visto que Pedro y Ana se van a reunir en una heladería de Barranca a las 4 de la tarde. Ahora, ellos están hablando por el teléfono, ¿sí? Están manteniendo una comunicación telefónica. Entonces decimos que el canal o el medio que permite la comunicación es un medio técnico, en este caso el hilo telefónico, ¿ya? Ahora, ¿qué diferencia o qué tipo de canales hay? Existe el canal natural, que es cuando nosotros nos comunicamos cara a cara, por ejemplo, ¿sí? Nos comunicamos directamente con otra persona. Por ejemplo, ahora nosotros que estamos aquí en la plataforma Zoom, nosotros nos estamos comunicando utilizando un canal técnico, ¿sí? Estamos utilizando una plataforma digital, estamos utilizando un medio remoto, un medio lejano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la comunicación que nosotros estamos teniendo es a través de un canal técnico, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. El canal natural es cuando yo me comunico de cerca, ¿ya? Cuando hablo directamente con otra persona. En este caso utilizo la voz, utilizo el mismo ambiente, que puede ser el aire, las ondas sonoras. Eso es un canal natural. Pero un canal técnico es, por ejemplo, cuando tú hablas por Facebook, cuando chateas por WhatsApp, cuando hablas por Messenger, cuando hablas a través de una llamada telefónica, haces una videollamada en Skype o cualquier otro medio lejano o remoto que tú uses, ¿ya? Si tú escuchas, por ejemplo, las noticias de la radio, también estás utilizando un canal técnico, ¿ya? Si tú escuchas las noticias en la televisión o te pones a ver televisión, también hay comunicación, ¿sí? En este caso estás utilizando un canal técnico también, ¿ya? Ahora, eso sería con respecto al canal. Como siguiente elemento vendría a ser el contexto. Y decimos que el contexto vienen a ser todas las situaciones que acompañan el acto comunicativo, ¿sí? En este caso nos dice aquí que el contexto es un conjunto de términos que facilitan la comprensión del mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Que yo para poder entender un mensaje tengo que tomar como referencia al contexto, ¿no? Por ejemplo, si yo digo el profesor Luna realizó una operación, ¿no? Y digo el doctor realizó una operación. Ustedes saben que el profesor Luna, por ejemplo, a ustedes les enseña matemáticas, ¿sí? Entonces, cuando él dice operación, se refiere, cuando el profesor Luna dice operación, se refiere a una operación matemática, ¿sí? Pero si yo digo que el doctor va a realizar una operación, la palabra operación en este caso se refiere a una intervención quirúrgica, ¿no? Que puede ser una cirugía o cualquier otra intervención en el hospital, ¿ya? Entonces, el contexto nos ayuda a entender una palabra, ¿sí? De acuerdo a la situación en la cual nosotros nos encontramos, ¿sí? Es la relación que se va a establecer entre las palabras que están relacionadas al lugar, a la forma como tú hablas, ¿sí? Porque nosotros nos comunicamos en diferentes situaciones, ¿no? Nosotros nos comunicamos en nuestro hogar, nos comunicamos en la escuela, nos comunicamos en la calle, ¿sí? Nos comunicamos con nuestros amigos, etcétera, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas o diferentes lugares, diferentes contextos en los cuales nosotros hablamos, ¿sí? Eh, por ejemplo, si nosotros queremos clasificar el contexto, reconocer qué tipo de contexto hay, cuando nosotros hablamos, decimos lo siguiente. Existe, por ejemplo, un contexto familiar. El contexto familiar viene a ser la comunicación que tú mantienes con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos o cualquier otro familiar que tengas en tu hogar.
¿sí? Si tú te comunicas o hablas con tus compañeros de clase, con tu profesor, o hablas de temas escolares, de temas de la escuela, estás utilizando un contexto educativo, ¿sí? ¿Ya? Y si tú hablas, por ejemplo, con tus compañeros de trabajo, en este caso, o temas abordados al trabajo, que puede ser con tus mismos compañeros o con tu jefe, estás utilizando un contexto laboral, ¿sí? Ahora, la comunicación, por ejemplo, que tú puedes mantener con una persona en la calle o con tus amigos, o una comunicación que puede surgir de un momento a otro, ¿ya? En este caso hablamos de un contexto cotidiano, ¿ya? El contexto cotidiano viene a ser un contexto general, ¿ya? Que no necesariamente se desarrolla en el hogar, que no necesariamente se desarrolla en la escuela o en el trabajo, ¿ya? Es decir, mayormente el contexto cotidiano se desarrolla en la calle, ¿ya? En la calle o con personas que son nuestros conocidos, pero que no mantienen ninguna relación de las mencionadas anteriormente, ¿ya? Entonces, acuérdense eso, existe eh, un contexto familiar, un contexto educativo, un contexto laboral, ¿ya? También podemos hablar de un contexto religioso, por ejemplo, cuando las personas asisten a una iglesia, ¿ya? Y hablan temas relacionados a Dios o a la religión, ¿ya? Entonces hablamos de un contexto religioso. Y por último, el contexto cotidiano, ¿ya? Ahora, en el ejemplo que nosotros estamos trabajando de Pedro y Ana, ¿ya? Hemos visto que ellos están quedando en salir, van a ir a una heladería, ¿ya? A las 4 de la tarde. En este caso hablamos de una pareja que está acordando o está poniéndose de acuerdo en tener una cita, ¿ya? Entonces, el contexto en este caso sería cotidiano, ¿ya? Es un contexto general. Bien, entonces, hasta ahí nosotros hemos visto cuáles son los elementos de la comunicación, ¿sí? Recordamos rápidamente, el emisor es el que transmite el mensaje, ¿sí? El receptor es el que escucha, el que entiende, ¿ya? El mensaje viene a ser la información que comparte tanto el emisor con el receptor. Y el código, perdón, el código vienen a ser las palabras o los signos que usa el emisor para dar su mensaje y el receptor tiene que interpretar, tiene que entender, ¿ya? Acuérdense que existen dos tipos de código: el código verbal, cuando tú hablas o te expresas a través de palabras, y el código no verbal, cuando utilizas, por ejemplo, imágenes, colores, gestos, mímicas, etcétera. ¿Ya? El canal, hemos dicho hace un rato que el canal viene a ser el medio por donde pasa la información, ¿ya? Existen dos tipos de canal: el canal natural, cuando hablas directamente o cara a cara, y el canal técnico, cuando utilizas una comunicación lejana, ¿ya? En este caso utilizando algún medio tecnológico, por lo general, que puede ser, por ejemplo, videollamadas, puede ser la, chat, por ejemplo, en WhatsApp, en Messenger, o cualquier otro medio de comunicación que puedas acceder, ¿ya? Y el contexto viene a ser las situaciones en las cuales se desarrolla la comunicación, ¿ya? Hemos dicho que el contexto puede ser un contexto familiar, ¿ya? Un contexto laboral, un contexto educativo, también hemos visto que puede existir un contexto religioso y un contexto cotidiano, ¿ya? Entonces, hasta ahí ustedes tienen los 6 elementos de la comunicación. Ahora, hay otro más que podemos agregar aquí, o podemos mencionarlo,
pero no es un elemento de comunicación, sino es como algo adicional que puedes tener ahí, que se llama referente o respuesta. ¿Qué cosa es el referente o respuesta? Dice aquí que se llama también retroalimentación. ¿Y para qué sirve el referente? ¿O qué cosa es el referente? El referente es cuando el mensaje se entiende totalmente, ¿ya? Cuando el receptor ha entendido lo que ha dicho el emisor y ha generado o ha emitido una respuesta, ¿ya? Por eso dice aquí que es una información de retorno, ¿ya? En la conversación que estaban manteniendo Pedro y Ana, ¿ya? Cuando Ana le dice, sí puedo, estaré allí a las 4 de la tarde, ella ha entendido el mensaje, ella ha captado el mensaje, ¿sí? Entonces ha decodificado y por lo tanto ha emitido una respuesta, ¿ya? Entonces eso también podemos agregar como un medio de comunicación o un elemento más a los que ya hemos mencionado, ¿sí? Entonces hasta ahí, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer saber al chat o pueden activar su audio y preguntar. ¿Cómo veo el chat? Profe, ¿puede repetir otra vez el número 7, por favor? En el 7, ya, Ajá. ok. Ya, habíamos dicho que la comunicación contiene 6 elementos, ¿sí? El emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto. ¿Sí? Esos 6 son sus elementos. Pero de repente vas a encontrar en algunos libros que existe un séptimo elemento, que se llama referente, ¿ya? Entonces por eso lo estamos considerando aquí también en la diapositiva. El referente viene a ser la comprensión total del mensaje, ¿sí? Cuando el receptor ha entendido lo que ha querido decir el emisor. Entonces ha captado y como ha entendido o ha captado, ha generado una respuesta, ¿ya? En el ejemplo que nosotros estamos viendo acá, por ejemplo, acá estamos viendo que Pedro estaba hablando con Ana, ¿sí? Ya. Y Pedro le había dicho a Ana que se iban a reunir en una heladería a las 4 de la tarde. Entonces, si Ana ha entendido el mensaje o ha captado, entonces ella ha dicho, sí puedo, estaré allí a las 4 de la tarde. Entonces, el referente aquí quiere decir que Ana ha entendido y ha generado una respuesta, ¿no? Entonces ella ha dicho, sí puedo, estaré allí a las 4 de la tarde. ¿Se entendió, Julio? Sí, profe, gracias. Listo. Ahora, eso es con respecto a los elementos de la comunicación. Pero también ustedes saben que cuando uno habla con otra persona pueden haber factores que impiden la comunicación, ¿no? Y estos factores a veces no permiten que la comunicación se entienda totalmente, que el mensaje no llegue al receptor de forma total, ¿ya? Uno de ellos, por ejemplo, es el ruido, ¿no? Cuando yo hablo con otra persona y existe ruido de por medio, la comunicación no se va a poder desarrollar. Entonces, aquí dice que el ruido viene a ser todo aquello que dificulta la correcta comunicación. Si existe ruido, el emisor no va a poder dar su mensaje, el receptor no va a poder entenderlo, y si el receptor no entiende el mensaje, no va a haber respuesta, ¿no? Entonces, el ruido es uno de los elementos que en este caso dificulta o no hace posible la comunicación, ¿ya? Entonces, hasta ahí, no sé si tienen otra pregunta o si se ha entendido todo para poder continuar. Bien, vamos a ver. Eh, Ahora, ya hemos visto qué es la comunicación, cuáles son sus elementos, ¿ya? Pero aquí vamos a mencionar algunos tipos de comunicación, ¿ya? En este caso, vamos a mencionar dos tipos de comunicación. Existe la comunicación intencional y existe la comunicación no intencional, ¿ya?
¿Qué quiere decir la comunicación intencional? Quiere decir de que nosotros lo hacemos a propósito, ¿sí? Nosotros somos conscientes cuando hablamos, ¿sí? Como su nombre lo indica, se hace intencionalmente, ya sea escrito, verbal, por señales u otros medios, ¿no? O sea, yo quiero hablar, entonces mi intención es hablar, entonces yo lo hago, lo realizo, ¿ya? En cambio, la comunicación no intencional es cuando surge de un momento a otro, ¿ya? Dice aquí, estos son inconscientes, no se tuvo la intención de transmitir, no se tuvo la intención de hablar. Sin embargo, se llevan a cabo, se emiten, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se fijan en la vestimenta, ¿no? Hay personas que se fijan en nuestros gestos. De repente, si tus manos están temblando, ¿no? Si tu piel se vuelve de color tostado. Entonces, esas son formas de comunicación no intencional, ¿no? De repente, si tú te vistes de una manera, no esperaste que otra persona de repente comente acerca de tu vestimenta, ¿no? Entonces, es algo que no ha sido de forma intencional, ¿no? O de repente tú estás hablando y te empiezas a poner nervioso y tu, tu cara, por ejemplo, se vuelve roja sin querer, ¿no? Como parte de la vergüenza, por ejemplo, ¿ya? Entonces, también es algo no intencional, que tú de repente no lo puedes controlar totalmente, ¿no? Cuando tus manos empiezan a temblar, ¿ya? O etcétera. Entonces, muchas veces estas comunicaciones no intencionales se las trata de ocultar, ¿no? Si tú de repente te pones nervioso, no vas a querer que la otra persona se dé cuenta, ¿no? Pero y acá dice, pero incluso negado se está comunicando. Quieras o no, la otra persona se puede dar cuenta, ¿ya? Se puede dar cuenta y va a entender que está pasando algo, ¿no? Está pasando, ¿ya? Entonces, esos dos son los tipos de comunicación que podemos mencionar o agregar al tema que nosotros estamos trabajando, ¿ya? La comunicación intencional y la comunicación no intencional. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de las clases de comunicación, ¿ya? Para esto, vamos a decir que la comunicación diaria implica una interacción en donde escuchar y ser escuchado es importante, así como entenderse mutuamente para lograr que cualquier labor sea exitosa, ¿ya? Cuando hablamos de clases de comunicación, decimos que existen dos clases de comunicación. Existe la comunicación verbal y existe la comunicación no verbal. Si nosotros queremos resumir rápidamente, decimos que la comunicación verbal es la comunicación que yo empleo a través de palabras, ¿sí? Y la comunicación no verbal es aquella comunicación en la que no utilizo palabras, ¿ya? Entonces aquí podemos agregar lo siguiente: la comunicación verbal se refiere al discurso mismo. Los intercambios verbales están vinculados, ¿no? Pueden ser números, pueden ser fechas, expresión de dudas o todo tipo de información cuantitativa, ¿ya? Es decir, de cantidad, indicaciones y orientaciones, ¿sí? En cambio, en la comunicación no verbal van a tomarse en cuenta aquí los gestos, ¿ya? Los gestos que están incluidos en la comunicación, pero que transmiten algo, ¿sí? Es decir, entonces estos gestos tienen un significado, ¿ya? Aunque su intención no sea comunicar algo como la postura, la distancia, los gestos, movimientos, etcétera, ¿ya? Ahora dice aquí, también pueden ser verbales que no son lenguaje hablado, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona suspira, cuando una persona exhala, cuando produce un quejido, ¿ya? No utiliza palabras, pero cuando una persona suspira o exhala, por ejemplo, te está transmitiendo una idea, ¿sí? Pero no está utilizando palabras. Entonces, el suspiro, la exhalación o el quejido también pueden ser considerados como comunicación no verbal, ¿sí? Aquí vemos otros ejemplos de comunicación no verbal, ¿sí? Tenemos las expresiones faciales, ¿sí? De repente las expresiones faciales, por ejemplo, pueden mostrar confianza, pueden mostrar alegría, pueden mostrar tristeza, preocupación, etcétera, ¿sí?
Los gestos son los movimientos que tú realizas o la forma en la cual tú te expresas, ¿ya? Los gestos se pueden hacer con la mano, con la mirada, con cualquier otra forma, ¿sí? Y la postura es la forma en la cual eh, tú tratas de comunicarte y tratar de transmitir una idea, ¿no? Por ejemplo, puede ser una postura de seguridad, una postura de confianza, de repente una postura de nerviosismo, etc. ¿Sí? Entonces, estos tres ejemplos que estamos viendo acá pertenecen a la comunicación no verbal, las expresiones faciales, los gestos y la postura, ¿sí? Entonces, hasta allí, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, pueden activar su audio o pueden escribir al chat. Si tienen alguna pregunta acerca de los elementos de la comunicación, si tienen alguna pregunta acerca del referente, acerca del ruido, o qué cosa era la comunicación intencional, no intencional, o la comunicación verbal o no verbal. Bien, entonces, como no hay preguntas, vamos a estar desarrollando algunas preguntas, algunas actividades, ¿ya? A ver, nosotros hemos visto los elementos de la comunicación, ¿sí? Hemos explicado qué cosa es el emisor, el receptor, el código, el mensaje, el canal, el contexto, ¿sí? Pero vamos a verlo a través de ejemplos. Vamos a reconocer cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí en la pregunta 1 dice, reconoce los elementos de la comunicación, ¿sí? Nos está planteando una situación comunicativa que dice lo siguiente. En la 1, Susana está leyendo el libro Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿sí? En este caso, ¿quién sería el emisor? No sé si podrían activar su audio para poder dar sus respuestas. A ver, si yo digo, Susana está leyendo el libro Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿quién sería el emisor? ¿Quién sería la persona? Susana. ¿Susana será el emisor? ¿Segura? Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Por qué? A ver. Porque Susana está leyendo su libro. Claro, el que está transmitiendo las ideas, en este caso es el libro, ¿no? ¿Y quién ha escrito ese libro? ¿Quién es el autor? Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, el emisor vendría a ser Miguel de Cervantes Saavedra, correcto. ¿Y quién sería el receptor? Susana. Susana. Susana, porque Susana está escuchando, perdón, está leyendo, ¿sí? Está leyendo el libro que ha escrito Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Y el mensaje cuál sería? Que está leyendo su libro. A ver, ¿cuál sería el mensaje? Cuando yo hablo de mensaje, hemos dicho que el mensaje es la información que se transmite entre el emisor y el receptor. En este caso, Miguel de Cervantes Saavedra, ¿qué información le está transmitiendo a Susana? ¿Cuál sería el mensaje de Álvaro? El mensaje vendría a ser el libro Don Quijote de la Mancha, ¿ya? O esa obra, el libro Don Quijote de la Mancha. El canal, ¿cuál sería el canal? El libro. Claro, el libro, ¿no? El libro es el medio que permite la comunicación. Entonces, en canal pueden poner que es un canal natural, ¿sí? Porque Susana está leyendo, está entendiendo las palabras a través de su comprensión. Entonces, hay un canal natural, ¿ya? Hay un canal natural. Y en este caso, el canal vendría a ser la visión que tiene Susana, ¿no? El entendimiento que ella tiene, ¿ya? ¿El código cuál sería? ¿Qué podría poner en código? Escrita. A ver, en código nosotros dijimos que existen dos tipos de código. Podría ser código verbal y código no verbal. ¿Mm?
El código verbal era cuando se utilizaban las palabras. Y el código no verbal es cuando yo me expresaba a través de gestos y mímica. En este caso estamos diciendo que Susana está leyendo un libro. Entonces, ¿el código cuál sería? ¿El código sería verbal Visual. o no verbal? Verbal. ¿Qué podría poner? No verbal. A ver, Verbal. no verbal, ¿segura? ¿Verbal? El código sería verbal. ¿Por qué? Porque en un libro se transmiten ideas. Un libro contiene palabras. Entonces, el código en este caso es verbal. ¿Ya? El libro Don Quijote de la Mancha maneja un código verbal. ¿Y el contexto cuál sería? ¿Qué contexto emplearía aquí? Ujú. Hace un rato dijimos, existe un contexto familiar, existe un contexto educativo, un contexto laboral, un contexto religioso, un contexto cotidiano. Educativo puede ser. Ya, claro. Yo puedo decir acá que es un contexto educativo porque asumo que si Susana está leyendo un libro es porque ella de repente quiere estudiar, ¿no? O le han dejado de tarea eso en la escuela. Por lo tanto, puedo poner aquí contexto educativo. ¿Ya? Correcto. Entonces, allí tienen un ejemplo. ¿Ya? Vamos a estar viendo más ejemplos acá. He preparado varios ejercicios para que ustedes puedan reconocer. ¿Ya? A ver, pasamos a la segunda situación comunicativa. Dice aquí, Alberto recibe los reclamos de su padre por haber salido a la calle sin permiso. ¿Quién sería el emisor aquí? A ver, su padre. El padre, correcto, el padre de Alberto. ¿Sí? ¿Y quién sería el receptor? ¿Alberto? Correcto, Alberto. ¿Cuál sería el mensaje? Alberto. Que recibe los reclamos. Claro, el mensaje vendrían a ser No sé. los reclamos, en este caso, que le hace el padre, o el mensaje vendría a ser, ¿por qué saliste tarde? ¿Por qué saliste a la calle sin permiso? ¿No? ¿Por qué te fuiste a la calle sin permiso? ¿No? El canal sería natural o técnico. ¿Natural? Sería un canal natural, ¿sí? Porque te está diciendo que ellos están hablando, ¿no? O sea, no te dice que están hablando por teléfono o están manteniendo comunicación por otro medio. Entonces, tú asumes que ellos están hablando directamente, cara a cara, ¿sí? Por lo tanto, el canal vendría a ser un canal natural. El código, Verbal. verbal, correcto, el código sería verbal, Apúrate. ¿ya? Y el Estoy contexto, ganando Familiar. puntos. y el contexto, Ya, ¿cuál bebé, sería? para que Familiar. escuche siquiera. Familiar, profe. El contexto vendría a ser Familiar. familiar. Ale, tráete un hojito y un lapicero porque están dejando tarea. Yo estoy diciendo nomás, pero ahí no me voy a acordar. Apúrate para apuntar. This is a group. Entonces, ese es el segundo ejercicio que nosotros podemos ver aquí. Pasamos al siguiente. ¿Ya? En el ejemplo, la actividad número 3, dice aquí, Celestina le pide a su compañero de que le ayude a redactar una solicitud. A ver, ¿quién sería el emisor aquí? Celestina, Muy bien, el emisor vendría a ser Celestina. El receptor su compañero. vendría a ser su compañero de trabajo, correcto. ¿Cuál sería el mensaje? Que le pide ayuda para un ayude a trabajo. redactar la solicitud. El mensaje sería, ayúdame a redactar una solicitud, ¿sí? O simplemente puedo poner redacción de una solicitud. ¿Ya? El canal, ¿natural o Natural. técnico? Es natural. Natural, ¿sí? Natural, correcto. El código, ¿verbal o no verbal? Verbal. ¿Verbal? Código verbal. ¿Y contexto? ¿Cuál sería el contexto aquí? Educativo. Contexto educativo. No, no es contexto educativo. A ver, ¿cuál sería el contexto? No es educativo porque hay una solicitud.
Ya, pero mira, lean bien, dice Celestina le pide a su compañero de trabajo. Entonces, está redactando una solicitud para tu trabajo, no es para la escuela, es para el trabajo. Por lo tanto, el contexto sería laboral. ¿Sí? Contexto laboral. Tendría que poner ahí, el contexto es laboral. Paso al siguiente ejercicio. A ver, en el número 4. Dice, un chofer va conduciendo por la carretera y encuentra un cartel que decía stop. ¿Quién sería el emisor aquí? A ver. El cartel. El cartel. ¿Sí? El cartel. Muy bien. El receptor vendría El a ser chofer. el chofer. Correcto. El mensaje. ¿Cuál sería el mensaje? A ver. El mensaje que dice en el cartel que dice stop. Correcto. El mensaje vendría a ser stop. Stop. ¿Ya? Stop. ¿Qué significa stop? Stop significa Pare. pare o deténgase, ¿sí? Es una palabra en inglés, entonces stop significa deténgase, pare. ¿Ya? El canal, ¿cuál sería el canal? ¿Natural o técnico? Puede ser técnico. Técnica. Natural. Dice un cartel, ¿ah? ¿Un Natural. cartel es natural o técnico? Técnica. Técnico. Mm. Ya, vamos a ponerle que sea técnico, de repente es un cartel electrónico, en todo caso, ¿ya? Pero acá no te indica que es electrónico ni nada, es simplemente un cartel, ¿ya? Entonces tú asumes que el canal es natural aquí, ¿ya? Ya. El código, No verbal. el código sería no verbal o verbal, No verbal. No verbal. no verbal. Claro, en el cartel dice stop, profesor, hay una palabra, pero el cartel en este caso es una forma de señal, ¿sí? Una forma de señal de tránsito, por ejemplo, porque te dice que está conduciendo. Entonces, las señales de tránsito son considerados como código no verbal, ¿ya? Porque no siempre van a tener palabras. Hay carteles de tránsito, por ejemplo, que contienen flechas, ¿sí? Entonces, también estas flechas no utilizan palabras, por lo tanto, el cartel que dice aquí, que dice stop, es considerado un código no verbal por ser, una señal de tránsito. ¿Ya? Tú lo puedes poner así, en código. No verbal, entre paréntesis, señal de tránsito. Y el contexto Laboral puede ser. laboral. A ver, ¿será contexto laboral? ¿Seguro? A ver, fíjense bien. ¿Cuál sería el contexto acá? A ver, decimos acá que el contexto es cotidiano, ¿ya? Porque te está hablando de un chofer, ¿sí? Entonces es una persona cualquiera que está conduciendo su carro, está yendo por una pista, una carretera, entonces es algo que sucede en la vida normal, ¿no? En la vida cotidiana. Entonces por acá podemos poner que el contexto es cotidiano, ¿ya? Contexto. Bien. Eso sería con respecto al número 4. En el número 5, ¿ya? Vamos a ver el ejemplo número 5. Aquí nos dice, un chico ciego llamado Julián lee el poema Tristitia de Abraham Valdelomar. Ahora, profesor, ¿cómo un chico ciego va a poder leer un poema? A ver, ¿cómo lee un ciego? ¿A través de qué? ¿Saben cómo puede leer una persona? A ver, Diego dice por las manos. ¿Ya? Con el Correcto. sistema Hay un Braille. código, ¿no? Ese código, si no me equivoco, se llama el código Braille. ¿Ya? Que es una lectura que realizan las personas que no cuentan con visión. Entonces ellos palpan, tocan, y entienden eso que ellos tocan, ellos palpan con sus manos, pueden entender como una letra, una palabra. ¿Ya? Entonces aquí, a ver, vamos a ver uno por uno. ¿El emisor quién sería? A ver, un chico ciego llamado Julián lee el poema Tristitia de Abraham Valdelomar. ¿Quién Julián. sería el emisor? Abraham. El emisor sería el autor del poema. ¿Sí? En Abraham. este caso, Abraham Valdelomar. ¿Ya? Ah, Abraham Valdelomar sería el emisor.
¿Quién sería el receptor? Julián. Julián, correcto. El receptor sería Julián. ¿Ya? ¿El mensaje cuál sería? Que lee el poema Tristitia. El poema Tristitia. ¿Ya? Así no lo puedo poner. El mensaje es el poema Tristitia. ¿El canal cuál sería? ¿Natural o técnico? Natural. Natural, un canal natural, ¿correcto? Código No verbal. no verbal, ¿sí? Entonces, para que tú puedas dar a entender a un ciego, por ejemplo, una serie de palabras, claro, profesor está usando palabras, pero no lo está usando de forma escrita ni oral, sino la está utilizando a través de otro tipo de codificación. ¿Ya? En este caso, el código braille, que decimos que es un tipo de lectura para personas ciegas, pero no contiene palabras, sino contiene simbolismos o otro tipo de comunicación. ¿Ya? Por lo tanto, aquí el código es no verbal. ¿Ya? Código no verbal. Y el contexto ¿cuál sería? A ver. Es una persona que está leyendo un poema, no te dice necesariamente que está en la escuela, entonces no está ni en la escuela, ni en su familia, ¿no? Cotidiano. Entonces tú asumes que el contexto es un contexto cotidiano, correcto, ¿sí? Contexto cotidiano. ¿Ya? Entonces, eso sería con respecto al número 5. Veamos más ejemplos o más ejercicios aquí que se han preparado para ustedes. A ver, en el número 6 dice, Juan va a la iglesia y hace una oración frente a los demás para iniciar la reunión. ¿Quién sería el emisor aquí? El emisor sería Juan, Juan. Muy bien. El emisor sería Juan. ¿Sí? ¿Quién sería el receptor? los demás. Las personas, ¿no? Las personas que están en la iglesia o los demás. Correcto. ¿El mensaje cuál sería? Que hace una oración frente a los demás. El mensaje sería su rezo, su oración, ¿no? La súplica que él empieza a hacer. Muy bien. ¿El canal natural o técnico? Natural. Natural. El canal sería Natural. natural. Muy bien. Natural. Natural. Y el código Verbal. sería verbal, ¿sí? Porque él está hablando adelante, ¿no? Parte de adelante de la iglesia. ¿Y el contexto? ¿Qué contexto sería? ¿Será un contexto familiar? ¿Un contexto educativo? ¿Un contexto laboral? ¿Un contexto religioso o cotidiano? Contexto religioso. Sería un contexto religioso, ¿no? Es personas que han asistido a una iglesia, por lo tanto, están hablando temas relacionados a Dios o temas relacionados a la religión. ¿Sí? En este caso, la oración implica un contexto religioso. ¿Ya? Veamos, a ver. En el número 7, en el ejemplo del ejercicio número 7, nos dice, Esteban lee un email en portugués de su amiga Silvia sobre su próxima visita. ¿Quién sería el emisor aquí? A ver. Amiga Silvia. El emisor sería Silvia. Correcto, ¿sí? El emisor sería Silvia. Muy bien. ¿Quién sería el receptor? Esteban. El receptor sería Esteban. Correcto. ¿Cuál sería el mensaje? Su visita, su próxima visita. La visita que va a realizar Silvia. Correcto. La visita que va a realizar Silvia. ¿Cuál sería el canal? El email. El mensaje de email. Ya, a ver. Cuando yo digo El canal, técnico. El técnico. tengo que poner, en el canal solamente se pone natural o técnico. A ver, ¿qué tipo de Técnico, profe. acá? Es un canal técnico, ¿sí? Es un canal técnico. Ahora, entre paréntesis, ustedes le pueden poner email, ¿ya? Entonces, canal técnico, entre paréntesis, email. Un email es el correo electrónico, ¿sí? En el código, ¿qué tipo de código manejan aquí? ¿Verbal o no verbal? Verbal. Verbal, ¿sí? Verbal. ¿Ya? El código verbal. Entre paréntesis puedes ponerle el idioma portugués. ¿Ya?
están utilizando palabras en portugués, se están comunicando en portugués. ¿Ya? Entonces el código en este caso indica que es un código verbal. ¿Ya? Y el contexto, ¿cuál sería? ¿Qué tipo de contexto puedo encontrar aquí? A ver, ¿qué tipo de contexto se empleará en el número 7? Esteban lee un email en portugués de su amiga Silvia sobre su próxima visita. ¿Cuál sería el contexto? A ver, aquí vamos a poner que el contexto es cotidiano. ¿Ya? Nos dice, nos da la información que Esteban y Silvia son simplemente amigos. ¿Ya? Por lo tanto, el contexto es cotidiano. No hay relación familiar, no hay relación laboral, no hay relación religiosa u otro tipo de contexto. Entonces, tú asumes que el contexto en este caso, en el número 7, es un contexto cotidiano. ¿Ya? A ver, pasemos al número 8. Javier le dice a su compañero de clase, quien es sordomudo, que preste atención. A ver, ¿cómo le habrá dicho Javier a su compañero que es sordomudo que preste atención? ¿Quién es el emisor? El emisor vendría a ser Javier. Javier. el emisor vendría a ser Javier, correcto. El receptor vendría a ser su compañero de clase. Su compañero. Su compañero de clase, ¿sí? En receptor puedes poner el compañero de Javier, ¿ya? O el compañero de clase. Ay, El mensaje, ¿cuál sería? Que preste atención. Que preste atención. Muy bien, ¿sí? El mensaje es que preste atención. El canal, ¿cuál sería el Natural. canal? El canal vendría a ser natural. natural. El código, No verbal. no verbal, ¿sí? Porque el compañero es sordomudo, entonces tú no puedes comunicarte con palabras. Entonces Javier ha tenido que utilizar de repente gestos, mímicas, para poder hacerle entender que preste atención, que no se distraiga, ¿ya? Por lo tanto, el código es no verbal. Y el contexto, Educativo. Educativo. contexto educativo, ¿sí? Porque están en un salón de clase, ¿no? Están desarrollando una clase, entonces asumes que el contexto es contexto educativo, ¿no? A ver, hasta ahí sería el número 8. Veamos el número 9. Nos dice aquí, Natalia le comenta a Daniel por Facebook sobre el matrimonio de una de sus amigas. ¿Quién sería el emisor aquí? A ver, ¿quién inicia la conversación? Natalia. Natalia, muy bien. Natalia. El emisor vendría a ser Natalia, correcto. El receptor, ¿quién sería? Daniel. Daniel, ¿sí? Daniel es el que está leyendo el mensaje, en este caso a través del Facebook. ¿Y cuál es el mensaje? ¿De qué están hablando Natalia y Daniel? Es un Matrimonio matrimonio de su de sus amiga. amigas. De un matrimonio, ¿no? Entonces puedes poner en mensaje el matrimonio de una de las amigas de Natalia. El canal, ¿cuál sería el canal? El técnico. El canal sería técnico. Claro, el canal sería técnico. ¿Por qué? Porque la comunicación en este caso se está desarrollando a través de una red social, que es el Facebook. Por lo tanto, ellos se están comunicando de repente a través del celular o a través de una computadora. ¿No? El código Verbal. sería verbal. ¿Sí? Ellos se están comunicando, viéndose. ¿Ya? Bien, el código sería verbal. Y el contexto vendría a ser cotidiano. Cotidiano. claro. Natalia y Daniel son amigos, están a veces una conversación de amigos a través de una red social, por lo tanto el contexto es cotidiano. Entonces, eso sería con respecto al número 9. A ver, veamos el número 10. Nos dice aquí, el profesor Luna les enseña la historia de la geometría a los alumnos del San Bartolomé. A ver, ¿quién sería el emisor aquí? El profesor Luna. Correcto, el profesor Luna.
El emisor vendría a ser el profesor Luna, porque él está enseñando o hablándole a los alumnos. Y Los alumnos. el receptor serían los que escuchan, en este caso los que escuchan son los alumnos, ¿sí? Los alumnos de San Bartolomé. El mensaje, ¿de qué está hablando o qué está diciéndole el profesor Luna a los alumnos? Está enseñando la historia de geometría. Ya, entonces, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje sería la historia de la De geometría. geometría. Ya, tenía que ponerlo así nada más. La historia de la geometría. El canal, ¿cuál sería el canal? ¿Natural o técnico? Natural. Natural. Sería natural, ¿no? Están en un aula de clase, el profesor está hablando, ¿ya? El profesor está usando la voz y los alumnos están escuchando. Entonces el canal es natural. Canal natural. El código Verbal. es verbal, ya, el profesor les está explicando, está utilizando las palabras, y el contexto sería Educativo. educativo, ¿no? El profesor Luna está en una escuela enseñándole a sus alumnos, por lo tanto el contexto es educativo, ¿no? Entonces, esos son algunos ejercicios que se han preparado aquí, que es el número 1, ya, donde ustedes han reconocido cada uno de los elementos de la comunicación según la situación que se les ha planteado, ¿ya? Entonces, ustedes saben que la comunicación es algo que se desarrolla en muchos lugares, en muchos ámbitos, ¿ya? Pero siempre que hay una comunicación vas a encontrar 6 elementos. Nunca puedes decir que en la comunicación va a faltar un mensaje. Si no hay mensaje, no hay comunicación. En la comunicación no puede faltar un emisor, no puede faltar un receptor, ni alguno de los elementos que estamos mencionando, ¿ya? Ahí te estoy poniendo, Julio, la 1 para que puedas copiar. ¿Ya? Avísame cuando ya termines para ponerte la 2. La número 2. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden comentar, ¿ah? O pueden escribir al chat también. Aquí se les puede responder. A ver, vamos a poner la número 7. Ahí está la número 7. Cuatro. Ya. Entonces, eso es con respecto a la número 1. A ver, en la segunda actividad que tenemos aquí, vamos a trabajar con una imagen, ¿ya? Y a partir de esa imagen también vamos a reconocer cuáles son los elementos de la comunicación. Me dice aquí la pregunta, reconoce los elementos de la comunicación en la siguiente imagen. A ver, nos dice aquí hay 2 personas, observamos 2 personas, y una de ellas dice, ¿te escucha muy alto? ¿Mm? Está utilizando un megáfono. A ver, ¿quién sería el emisor ahí? En rojo, en color rojo, ustedes pueden observar los nombres de las personas que están ahí. ¿Quién sería el emisor? Luis. El emisor sería Luis, correcto. ¿Ya? Entonces ahí tendría que ponerle, el emisor es Luis. El receptor, Mari. Mari, correcto, el receptor es Mari. ¿Cuál es el mensaje? Se escucha muy alto. Correcto, el mensaje sería la pregunta, se escucha muy alto. ¿Ya? Muy bien, Diego. El canal Natural. sería natural. ¿Ya? Canal natural. ¿Ya? Porque ese tipo de objeto que está usando, en este caso Luis, no es algo que implique el uso tecnológico, simplemente es algo para ampliar la voz. ¿Ya? Entonces, canal puedo ponerle natural. Código Verbal. verbal. Código verbal, ¿correcto?
está utilizando palabras, una pregunta, entonces el código es verbal. ¿Y el contexto? ¿Cuál sería el contexto? A ver, ¿qué contexto podría ponerle aquí? ¿La imagen nos da alguna información de que están en un lugar? ¿Laboral? Ya, son personas que están con ropa formal. ¿Sí? Ustedes pueden observar que están ahí con ropa formal. Entonces, tú puedes asumir o decir de que de repente ellos son compañeros de trabajo o están en el trabajo, ¿no? Entonces, puedes ponerle contexto laboral. O también se le puede poner contexto cotidiano, en todo caso no hay problema, ¿no? Puede ser cualquiera de los dos. Como tú, y según cómo tú interpretes la imagen, ¿no? Puedes ponerle contexto laboral o también puedes ponerle contexto cotidiano. A ver, veamos aquí, hay otra imagen. Observamos dos personas hablando por teléfono, ¿ya? Luis se está comunicando con Sara, ¿ya? Y Luis le dice, ganamos el partido. ¿Quién sería el emisor ahí? A ver. El emisor es Luis, correcto. Luis es el emisor. Muy bien, Diego. ¿Quién sería el receptor? Sara. Sara. Sara está escuchando a Luis, ¿no? El mensaje, ¿cuál sería? Ganamos el partido. Ganamos el partido, ¿no? O de repente puedo ponerle como mensaje la victoria de un equipo de fútbol. También se le puede poner así, la victoria de un equipo de fútbol. El canal técnico, ¿no? Ellos están manteniendo la comunicación a través del teléfono, ¿no? Entonces es una comunicación lejana, remota. El código verbal. El código sería verbal. ¿Y el contexto? Cotidiano. Cotidiano, ¿no? Tú asumes que Luis y Sara son amigos, ¿ya? Entonces decimos que es un contexto cotidiano, ¿ya? Ahora, en la tercera pregunta, dice aquí, plantea una situación comunicativa y luego menciona y reconoce cada uno de sus elementos. ¿A qué se refiere eso? A que ustedes van a crear un ejemplo, así como lo que estamos viendo acá, ¿ya? Por ejemplo, lo que está de color negro resaltado, esos son situaciones comunicativas, ¿sí? Lo que está en cada uno de los ejemplos que hemos visto. Lo que yo quiero es, en la pregunta número 3, es que ustedes puedan trabajar y puedan crear una situación comunicativa y a partir de ese ejemplo que ustedes hagan, a partir de ese ejemplo que ustedes creen, puedan reconocer quién es el emisor, quién es el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto. ¿Ya? Ahora, estas diapositivas se les va a estar enviando también a cada uno de ustedes o se le va a subir al internet para que ustedes puedan descargarlas. ¿Ya? Entonces, esto es con respecto a nuestra clase el día de hoy, que es la comunicación y sus elementos, ¿ya? Entonces, aquí tienen toda la información que hemos visto, que hemos explicado. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda. Estas preguntas o dudas se califican, ¿ah? Tienen que preguntar algo que no hayan entendido. ¿Ninguna duda? ¿Se ha entendido? ¿Está fácil? ¿A dónde dijo que subirían las imágenes? ¿Cómo dices? ¿A dónde dijo que subirían las imágenes? Las imágenes que no te entendí bien. Dijo que iba a subir las imágenes No para te poder escucho bien. descargarlo. No te escucho bien. Dijo que iba a subir las imágenes para poder descargarlo. Sí, yo puedo subir el archivo, en todo caso se lo paso a Franco, a Julio, y ellos lo pueden subir al internet, o en todo caso yo también lo puedo subir al Google Drive. Entonces a partir de ahí genero un link, yo ese link se lo paso a Franco, ya para que ustedes puedan descargar las diapositivas y puedan tener todo esto que está aquí.
¿ya? Entonces simplemente la idea aquí es que ustedes una vez que tengan las diapositivas puedan copiarlas en su cuaderno, ¿ya? O en todo caso las impriman. Si tienen la facilidad para imprimir, si tienen la facilidad de imprimir, las pueden imprimir y las pegan en su cuaderno, o si no, las pueden copiar, ¿ya? Las pueden copiar así tal cual, tendrían que transcribir todo lo que está aquí, incluidos los ejercicios, ¿ya? Entonces todo esto tendría que ser trabajado en el cuaderno. Pase lento, profesor, para tomar captura. ¿Quieres que pase toda la diapositiva? Ya, a ver, vamos a pasar uno por uno para que puedan... Entonces, Espérese un ratito, un minuto. Este es el título. entonces, mándela por el chat que tenemos en WhatsApp. Sí, por eso les estoy diciendo. Yo voy a subirlo al Google Drive y de ahí yo le voy a poner un link a Franco o a Julio y ellos le van a mandar ese link a ustedes para que puedan acceder al archivo y lo puedan descargar. Entonces, una vez descargado, ya ustedes pueden revisar en su computadora más tranquilos, puedan copiar a partir de ahí en su cuaderno. No hay problema de esa parte. Falta media hora. A ver, vamos a ver. A ver, chicos, un momento, vamos a colocarle un video para que ustedes puedan observar. Esperen un momentito, ¿eh? Falta media hora. Sí, se les va a colocar un video en YouTube para que ustedes puedan observar y a partir de ahí puedan repasar un poco la clase que hemos desarrollado. ¿Ya? Luego del video vamos a realizar algunas preguntas o también ustedes cualquier duda que tengan la pueden hacer saber.
No se escucha. ¿No se escucha bien ahí? No. No, se escucha raro. Hola, mi nombre es Karen Bonilla, catedrática de Letras de Español del Centro Técnico Hondureño Alemán. Sean bienvenidos a esta polimedia que pretende enseñarles qué es la comunicación, cuáles son los tipos de comunicación y cuáles son los elementos que interfieren en todo proceso comunicativo. ¿Pueden escuchar ahí o...? Sí. Ahí sí. Ya, vamos a tener. Muy bien, para esto tenemos objetivos. Uno, contextualizar el término de comunicación, identificar los elementos del proceso comunicativo, por lo tanto, tenemos también contenidos. La comunicación, tipos de comunicación y los elementos del proceso de comunicación. Muy bien, entremos en materia. ¿Qué es la comunicación? La comunicación se define como un proceso que consiste en la transmisión de información desde un punto de origen a un punto de llegada. Es decir, siempre hay una persona que nos está queriendo comunicar algo, ya sea por medio de un aparato como la televisión, o ya sea en una comunicación directa, como cuando nos encontramos a alguien en un parque, o en la escuela, o en la iglesia. Siempre hay alguien que quiere iniciar esa conversación. A ver, pregunta ahí. ¿Cuál sería el punto de origen o qué elemento de la comunicación sería el punto de origen? ¿Quién puede responder? A ver, ¿qué elemento de la comunicación sería el punto de origen? ¿Cuál de los 6? ¿Alguien que pueda responder? A ver. El punto de origen vendría a ser el emisor, ¿sí? Porque el emisor es el que inicia la conversación. Y el punto de llegada, en este caso, vendría a ser el receptor. ¿Ya? El punto de llegada vendría a ser el receptor. O puedo decir también que el punto de origen tiene que ver o está relacionado a la codificación, ¿ya? O sea, dar el mensaje, entregar el mensaje. Y el punto de llegada vendría a ser la decodificación, cuando el receptor logra entender o captar lo que la otra persona ha dicho, ¿ya? Aquí también nos dice que el ser humano se comunica a través de la escritura, los sonidos y las imágenes. Veamos. Por lo tanto, para el ser humano, el diálogo es la principal vía de comunicación. Pero existen, además del diálogo, además de la comunicación directa, otras formas de comunicación. ¿Cuáles son esas formas de comunicación? Tenemos que es la escritura, que llega hasta nosotros por medio de los textos, las revistas, así también los sonidos y las imágenes. Y recordando a uno de nuestros escritores muy famosos, tenemos la frase de Ernest Hemingway: ningún hombre es una isla, por ende es un ser social. A ver, ahí nos dice que nosotros los seres humanos utilizamos como medio de comunicación el diálogo, la conversación, ¿sí? Los seres humanos se comunican por lo general de forma verbal,
¿sí? Y la forma verbal es algo que nos diferencia de otros seres vivos como los animales o las plantas, ¿sí? El ser humano utiliza el lenguaje para poder expresar sus ideas, sus emociones, sus sentimientos, y a partir de este lenguaje logra comunicarse con otras personas, ¿sí? En cambio, los animales o las plantas no pueden utilizar el lenguaje, entonces ellos utilizan una comunicación no verbal, ¿sí? Cuando tú llegas a tu casa, por ejemplo, y tu perro te mueve la cola, es una forma de mostrar su alegría o de verte, ¿no? Entonces, pero el animal no puede hablar. Entonces, el animal o las plantas que estamos diciendo, ellos utilizan una comunicación no verbal, ¿ya? Aquí nos dice que la comunicación se puede desarrollar a través de escritura, a través de documentos, libros, folletos, revistas, etcétera, ¿sí? A través de sonidos, ¿sí? A través de sonidos, por ejemplo, si pasa una bocina por la calle, puede ser un motor o puede ser una persona, ¿sí? O también las imágenes, como vimos hace un rato en el ejemplo de las diapositivas, un cartel de stop, por ejemplo, es una imagen, ya es una comunicación no verbal. O los colores también pueden tener un significado, entonces también se puede dar la comunicación a partir de ahí, ¿ya? Y aquí también nos habla de Ernest Hemingway, que es un escritor, ¿ya? Que dice una frase: ningún hombre es una isla, ¿no? O sea, dice, por ende es un ser social. El ser humano desde que nace, y a medida que va creciendo, va desarrollando la socialización, ¿no? Se relaciona con otras personas. Con estas personas habla, se comunica, expresa, comparte sus ideas, comparte momentos, ¿no? Entonces, el ser humano tiende a socializar. No hay persona que se esconda de la sociedad, ¿ya? Entonces, por eso dice aquí que el ser humano es un ser social. A ver, continuemos viendo el video que está aquí. No podemos estar aislados de la sociedad, de tener interacción con otras personas en todos los contextos o situaciones que se nos presenten en nuestra vida. Ahora, iniciamos con los elementos de la comunicación, que se presentan sobre todo en una comunicación directa. ¿Cuáles son esos elementos? Tenemos un emisor, que es la persona que está comunicando el mensaje. Así también un receptor, que es la persona que recibe la comunicación. Un canal, vehículo natural o artificial, que transmite el mensaje. Por ejemplo, en el canal tenemos un teléfono, un medio escrito, la televisión y un código muy importante. Es un conjunto de signos y reglas de combinación, como nuestro idioma, el español, u otros idiomas como el inglés, francés. No se quedan atrás otras formas de comunicación, como el alfabeto braille o sistemas de signos convencionales. Hablamos del mensaje, que es la información que te quiere transmitir, y el contexto, como la situación que rodea el acto de comunicación, y decimos que en toda situación comunicativa hay circunstancias lingüísticas y también extralingüísticas, que es todo lo que nos está rodeando en este momento. Bien, ahí se ha explicado otra vez cuáles son los elementos de la comunicación. Y ustedes ya saben qué cosa es el emisor, el receptor. Ahora, en el canal nos dice aquí que es un vehículo natural o artificial, ¿no? Eso hace un rato lo mismo que habíamos dicho de un medio natural o técnico, ¿ya? El técnico también se interpreta acá como artificial. A eso se quiere decir cuando dice aquí. Ya en el código nos había dicho que el código es un conjunto de signos, ¿ya? Y aquí ustedes han visto que la señora del video nos menciona los idiomas, ¿ya? El código es un conjunto de palabras, ¿ya? Cuando el código es verbal, usa las palabras. Entonces, ustedes saben que un conjunto de palabras conforman un idioma. Entonces, el código está relacionado también con el idioma, y cuando hablamos de español, hablamos de francés, hablamos de italiano, alemán o cualquier otro idioma, también es considerado un código, ¿ya? A ver, continuemos aquí. Comunicativa, hay circunstancias lingüísticas y también extralingüísticas, que es todo lo que nos está rodeando en este momento. Abordando los tipos de comunicación,
Decimos, atendiendo a la relación emisor y receptor, tenemos la comunicación bidireccional. ¿Cuándo estamos ante una comunicación bidireccional? Cuando estamos las dos personas o las tres intercambiando en forma directa nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y tenemos allí un diálogo que se puede presentar en un panel, en un debate, y también la comunicación unidireccional. ¿Por qué unidireccional? Porque solamente el emisor está enviando el mensaje y no hay un intercambio de roles. El receptor no nos puede contestar en ese momento. ¿Y cuáles son los ejemplos de la comunicación unidireccional? Tenemos la radio, la prensa escrita, los programas de televisión y también las cartas. A ver, yo les hago una pregunta. Nosotros, ¿qué tipo de comunicación estamos usando en este momento? ¿Unidireccional o bidireccional? ¿Y por qué? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Qué tipo de comunicación estamos usando nosotros? Nosotros estamos utilizando una comunicación bidireccional, ¿no? Porque en este caso yo estoy hablando, pero no estoy hablando solo, o sea, ustedes también están expresando sus ideas, están respondiendo, entonces nosotros estamos realizando un diálogo también, una conversación. ¿Ya? Entonces, hay un emisor, en este caso soy yo, pero hay varios receptores, ¿sí? Al haber dos o más receptores, la comunicación automáticamente se convierte en bidireccional. ¿Ya? Nos envían mensajes, pero nosotros no podemos responderles en ese momento en forma directa. En todo acto comunicativo encontramos aspectos que interrumpen. ¿Cuáles son esos aspectos o elementos que interrumpen en todo acto comunicativo? Tenemos el ruido, tenemos la redundancia y el espíritu viajero. Cuando estamos en un acto comunicativo, por ejemplo, en el salón de clases, el profesor está explicando su temática, entra un alumno a la una silla y hizo ruido. ¿Qué ocurre? El mensaje no pudo llegar hacia los demás interlocutores. Por lo tanto, el maestro está en la obligación de transmitir nuevamente el mensaje para que sea captado por los alumnos. Cuando hablamos de la redundancia, nos referimos a esa repetición de palabras innecesarias y que al final no nos están comunicando nada. El espíritu viajero se presenta, por ejemplo, cuando se está en una exposición, los emisores están ampliamente en su mensaje, pero el receptor no está captando ninguna idea porque está pensando en otras cosas. Ahora, nosotros en nuestra diapositiva habíamos considerado solamente al ruido, ¿sí? Y el ruido es algo que dificulta o no permite la comunicación, ¿no? Como ahí en el ejemplo que mencionó la señora del video, en este caso, si estás en un salón de clase y un alumno jala la silla, automáticamente hace un sonido que interrumpe. Entonces, la explicación que está haciendo el profesor se ve interrumpida y o sea, corta todo medio de atención que puede estar teniendo los alumnos, ¿sí? Otro elemento que no permite la comunicación es la redundancia. La redundancia se refiere a la repetición de ideas. Cuando tú hablas de una idea y la mencionas 2 o 3 veces, entonces está siendo redundante, ¿ya? Y a veces no es necesario, a veces no es tan necesario repetir una idea muchas veces, ¿no? Porque a la final es cuando repites muchas veces la idea, lo que haces es que el receptor se confunda, ¿sí? Entonces, para evitar esa confusión, nosotros debemos evitar repetir, ¿ya? Y el espíritu viajero también es otro elemento que interrumpe o dificulta la información. A ver, continuemos viendo el video. Y para concluir, decimos que toda comunicación es un acto de responsabilidad y por lo tanto merece respeto tanto del emisor y del receptor, porque es un diálogo muy importante. Bien, aquí esto sí viene a ser importante, ¿no? Nosotros cuando hablamos, cuando nos expresamos, también ustedes saben que
la educación viene de casa y tú sabes que cuando una persona habla o está delante de ti, tú tienes que escuchar, tienes que prestar atención, ¿no? Entonces, la comunicación es un acto, como dice aquí, que requiere respetar el turno de los demás. Tú sabes que si una persona está hablando, no debes interrumpir, ¿no? Y esa no interrupción que tú haces viene a ser una muestra de respeto, ¿sí? Entonces tú esperas tu turno para hablar, ¿sí? Esperas tu turno para hablar y eso demuestra tus modales o la educación que tú has recibido en casa. ¿Ya? A ver, continuemos. Tenemos ahora un ejemplo de un diálogo donde vamos a identificar los elementos de la comunicación. Tenemos el mensaje. Pedro le dice a Ana por teléfono, tomaré el autobús de las 4. Vamos a identificar quién es el emisor. ¿Quién está transmitiendo el mensaje? Pedro. Pedro le está diciendo a Ana que va a llegar a las 4. Por lo tanto, ese es el mensaje. Tomaré el autobús de las 4. Luego tenemos el canal, que es el medio por el cual Pedro se comunicó con Ana. Y decimos que es un soporte material por el que ha circulado el mensaje. ¿Y cuál ha sido ese aparato? Un hilo telefónico, un celular o cualquier otro medio. Tenemos el receptor. ¿A quién le habló Pedro? Le habló a Ana. Y el código, que se refiere al conjunto de signos y reglas que conoce el emisor y el receptor. ¿Por qué dice que conoce el emisor y el receptor? Porque si no lo conoce, uno de ellos no se puede dar comunicación. Y en este caso ellos comparten el español, la gramática española. Al final tenemos el contexto. ¿Qué es el contexto? Es el conjunto de términos, es decir, palabras, vocablos, que facilitan la comprensión del mensaje. En este caso, la palabra autobús nos está aclarando el verbo tomar, que significa viajar. Ya, esto es parecido al ejemplo que nosotros estábamos viendo en las diapositivas, ¿ya? En este caso, el emisor, ¿ya? Es Pedro. Pedro le dice a Ana que va a tomar un autobús a las 4 de la tarde, ¿ya? Ellos están hablando por un teléfono, ¿sí? Entonces Pedro está utilizando las palabras y su código viene a ser un código verbal, ¿ya? Y el contexto, cuando Pedro le dice tomaré, ¿ya? En este caso, para poder entender el significado de esta palabra tomaré, ya entiendo que tomaré significa viajar, ¿ya? Entonces, pero tú sabes que tomar es una palabra polisémica. ¿Qué quiere decir una palabra polisémica? Una palabra polisémica que puede tener dos o más significados, ¿ya? Dos o más significados. Entonces, tomar, por ejemplo, puede significar beber, pero cuando dices tomaré el autobús, se refiere a que tú vas a viajar en autobús. Entonces, el contexto te permite aclarar el significado de una palabra. A ver. Veamos. Tenemos también otros tipos de comunicación que son muy importantes también. Hablamos de la comunicación visual, de la comunicación escrita, de la comunicación auditiva. Si se han fijado, para realizar un acto comunicativo o para poder comprender, necesitamos de nuestros sentidos, tanto la lengua, la vista y el oído. Nos vamos a detener un poco en la comunicación visual. En la comunicación visual, todos los gestos, los movimientos y las imágenes buscan transmitirnos algo, un mensaje. En este caso, la imagen nos está comunicando que guardemos silencio, que nos mantengamos sin hacer ningún movimiento, porque se está trabajando en algo. Cuando estamos en una biblioteca, se nos pide, por favor, que estemos callados, guardemos las personas que están leyendo, concentradas, realizando algún. En la comunicación escrita, hay todo lo que son los textos, ya sean películas, comunicando determinados mensajes. Hablamos de
los sonidos de la música que nos transmite emociones de tristeza, de añoranza, de alegría, y la ambulancia, cuando escuchamos el sonido de un carro de los bomberos, nosotros sabemos que se refiere a una emergencia, por lo tanto colaboramos, y vamos nosotros conduciendo y escuchamos ese sonido de la ambulancia, colaboramos a apartarnos para que ella pueda circular rápidamente a su destino. Bien, entonces aquí podemos agregar o podemos decir lo siguiente, en los tres tipos de comunicación que se ha explicado en el video, vamos a decir lo siguiente, que la comunicación visual es lo que tú puedes observar, lo que tú puedes mirar, y a partir de esa observación que tú haces, entiendes lo que otra persona quiere decir, lo que otra persona quiere dar a entender, ¿ya? Y la comunicación visual se trabaja a través de los gestos o a través de los movimientos con el cuerpo, o también se puede trabajar a través de la imagen, ¿ya? En la comunicación escrita son todos los textos que tú puedes llegar a leer, puedes llegar a escuchar, ¿ya? De repente que otra persona está leyendo, ¿ya? Y la comunicación auditiva viene a ser los sonidos, ¿ya? Como se ha mencionado en el ejemplo, ahí puede ser el sonido que hace una ambulancia. Entonces, al pasar una ambulancia, tú entiendes de repente que ha habido un accidente o que la persona está siendo trasladada a un hospital, ¿ya? Entonces, el sonido te llega a transmitir una idea, y al transmitirte una idea, se convierte en una comunicación. En conclusión, los objetivos alcanzados, se conceptualizó el término comunicación, se identificó en una conversación los elementos de la comunicación, qué contenidos estudiamos, qué es la comunicación, tipos de comunicación y intervienen en el proceso comunicativo. Muchas gracias por haber regalado unos minutos a esta polimedia que pretende ser un recurso de apoyo. Muchas gracias. Bien, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto al video o al tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, vamos a dejarle actividades para su casa. No sé si la podemos poner aquí en el chat para que ustedes puedan copiar. Ya, a ver chicos, miren, ya hemos observado el video. Entonces, a partir de ese video ya se ha complementado la información que se ha explicado. Ahora, Julio aquí me dice, profesor, ¿puedo hacer un resumen y escribirlo en el cuaderno? Claro, les digo, yo les voy a pasar la diapositiva con Franco y él les va a compartir un link para que ustedes puedan descargar y a partir de esa descarga que van a hacer puedan copiarlo en su cuaderno. Entonces no hay problema de esa parte. ¿Ya? Si tienen o alguna duda. Ya, a ver, entonces vamos a dejar actividades para su casa, aparte de la diapositiva que se va a enviar, que la tienen que copiar o imprimir. Ya, a ver, no sé si vamos a ponerlo por acá. Se los escribo en todo caso.
A ver, ahorita les voy a enviar unas preguntas por el chat para que ustedes puedan anotar en su cuaderno, ¿ya? Estas preguntas se van a adicionar a la diapositiva, hacia el video que se ha explicado y ustedes lo tienen que resolver. Yo el link se lo estoy pasando a Franco llegando a mi casa, yo le voy a pasar al WhatsApp de él y él les va a reenviar ese link y más o menos será en media hora aproximadamente. Cuando bien termina la clase yo llego a mi casa, genero el link y yo les estoy mandando ese link a través de Franco y él les va a pasar, ¿ya? Si hay algún problema para descargar o de repente ese link no funciona, ya ustedes le comunican a él y él me avisa a mí. Entonces en esa parte no hay problema. Yo le di un montón de dinosaurios. Ahí no podía ver. Y por eso se cayó. Es que mira. Chicos, ¿qué tal? Todavía están colocando sus códigos. Solo tengo de 6 personas. 4 que han colocado. Astrid que le vamos a mandar, Astrid Flores que le vamos a mandar ahora su código y hay un chico más que nos escribió. A ellos dos. ¿Quiénes faltan escribir sus códigos? Y mío. Coloca tu código, por favor, para colocarlos en Ya había escrito. En mi código. el chat. Escriban, por favor. Johanna, ¿por qué me mandas en tu código? Porque me había confundido, pues. Esos dinosaurios quiero completo, a los dos yo les pego, les digo. Luca, prende tu cámara. Recomendaciones para el viernes. A partir de las 9:20, 9:30 se le va a estar enviando el link. No entró Fabiana, Creo ¿no? que Tampoco Cachetes. por contraseña y por ID tienen un poco de complicaciones. Se le va a estar enviando el link y ingresen directo. A partir de las 9:30 ya ustedes tienen que empezar a ingresar para estar probando audio y video. Si se conectan 10:15, 10:30 va a ser considerado tardanza. Y peor, si se conectan pasado las 10:30, eso es considerado falta. ¿Ya? Así que despiértense temprano el viernes y conéctense a partir de las 9:30. ¿Qué hora empieza, dice? ¿A 6? Es tarde. A las Sí, aquí les estoy enviando algunas preguntas. O sea, la idea es que ustedes van a transcribir o en todo caso imprimir la diapositiva que yo les voy a enviar, que es la misma que hemos trabajado en clase.
Ya, eso como digo, lo pueden imprimir o lo pueden copiar, es decisión de cada uno. Y aparte, yo les estoy enviando acá unas preguntas para que ustedes puedan desarrollar como tarea. ¿Ya? Esa tarea, si ustedes la tendrían que enviar por WhatsApp o a través de Franco, entonces ya de esa manera yo les reviso. Aquí he preparado 4 preguntas. Ya, a ver ahí si logran ahí. A ver, la primera pregunta es, ¿qué es la comunicación? Ustedes van a definir qué es, según lo explicado en clase. ¿Ya? Luego en la pregunta B dice, ¿qué diferencia hay entre codificación y la decodificación? Eso también se ha explicado en la diapositiva, qué cosa era decodificación. Entonces ustedes van a explicar en qué se diferencia. ¿Ya? En la pregunta C dice, ¿puede haber alguna comunicación si no está presente alguno de los elementos? Te van a responder sí, no, y explicar por qué. ¿Ya? Y como última pregunta, ustedes van a ver, Julio dice que no se escucha bien. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Ya, a ver, les vuelvo a explicar. Les digo que las diapositivas, que es la parte teórica, ustedes la pueden copiar, transcribir en su cuaderno, o las pueden imprimir. Ya es decisión de cada uno. ¿Ya? Y aparte de esas diapositivas, aquí yo les voy a enviar algunas preguntas que son las siguientes. ¿Ya? Son cuatro actividades para su casa. En la pregunta 1 van a responder qué es la comunicación. Según lo explicado, ustedes van a definir, van a hacer su propia definición de qué es la comunicación. Luego van a responder qué diferencia hay entre la codificación y la decodificación. Eso se ha Profe, se le explicado en la escucha diapositiva. entrecortado. Se escucha entrecortado. ¿Ahí me escuchan bien? Más o menos. ¿Ahí se Profe, se le escucha? escucha entrecortado. ¿Ahí? Sí. Ya, lo que les digo es que, ¿Por qué mejor no lo escribo? sí, lo que yo les estoy diciendo es que ya les he enviado algunas preguntas. Ya, les he enviado algunas preguntas para su casa, eso va a quedar como tarea. Ya, en la pregunta 1 dice ¿qué es la comunicación? Ustedes van a elaborar su propia definición. Ya, van a elaborar su propia definición de qué es la comunicación. En la pregunta en la pregunta B, ustedes van a explicar qué diferencia hay entre la codificación y la decodificación. Nosotros habíamos dicho que el emisor y el receptor realizan esas actividades. ¿Ya? Entonces ustedes van a explicar qué diferencia hay o a qué se refiere la codificación y la decodificación. Luego, en la pregunta C, dice, ¿puede haber comunicación si no está presente alguno de los elementos? Por ejemplo, si falta un receptor, ¿puede haber comunicación? Si falta un mensaje, ¿puede haber comunicación? Entonces, a la pregunta C, ustedes van a responder sí o no y van a explicar por qué. ¿Ya? Y como última actividad, ustedes van a definir o van a buscar el significado de esas palabras. ¿Ya? En este caso van a buscar qué significa lingüístico, qué significa contexto, qué significa retroalimentación, qué significa interferencia y qué significa interacción. ¿Ya? Esas 5 palabritas van a buscar en el diccionario o en el internet
¿ya? Entonces, eso está quedando como tarea para su casa. Cualquier duda o pregunta lo pueden enviar a través de Franco. Ya yo les puedo ayudar. ¿Ya? La idea es que todos puedan captar la clase y no tengan ningún tipo de problema. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, no sé si alguien Ale, tiene ¿tienes otra tarea? pregunta. No es mucho, parece mucho, pero no es mucho. La pregunta A, B y C son preguntas que las puedes responder en una o dos líneas. No te va a tomar mucho tiempo escribir una o dos líneas. Y la pregunta D, para agarrar tu diccionario y simplemente transcribir las palabras. ¿Ya? Entonces, esto de aquí sería tarea para tu casa respecto al curso de comunicación. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Si alguien tiene alguna pregunta o duda, puede hacerla. Chicos, al chat les he enviado un correo. La tarea lo van a estar enviando por ahí con el asunto tarea de comunicación. Y para reenviárselo al profesor también, para que el profesor pueda revisarlo. Ahí le están escribiendo también. ropelsa.mkt@gmail.com. Va a revisar por así virtual, pero igual que Asunto tarea comunicación. A ese correo le envía la tarea para redireccionarlo al profesor. Bien, chicos, entonces hasta ahí sería nuestra clase que hemos llevado a cabo el día de hoy. Ya tienen una tarea para su casa. Esa tarea aquí, como dicen, ustedes pueden observar, tienen que enviar al correo que está aquí, que es ropelsa.mkt@gmail.com, con el asunto tarea de comunicación. Entonces, una vez que ustedes envían sus tareas, ya se me va a estar reenviando a mi correo a mí, ya yo les voy a poder revisar y colocar su nota, porque ustedes saben que las notas se colocan por clase. ¿Ya? Entonces, esta tarea es su nota del día de hoy. ¿Ya? Y cualquier otra duda o pregunta también la pueden hacer saber en ese mismo correo que van a enviar junto a su tarea y también se les puede responder. ¿Ya? Entonces, hasta ahí sería nuestra clase. Ya nos estaríamos viendo en otra oportunidad. profesor se puede enviar. Sí, eso se les va a copiar eso acá, sino en el chat, para que se les quede. A ver, yo les había colocado en el chat. Pueden capturar por acá. A ver, permítanme copiar acá. A ver, ahí les voy a volver a enviar la tarea, ya con las indicaciones de enviar al correo y todo, para que se les haga más sencillo. A ver, un momento, ahorita termino. Ya, ahí les he enviado el mensaje. Ya, entonces ahí están la tarea, están las 4 preguntas que se está dejando y la indicación de enviar al correo. Ya, entonces nos estamos viendo y cualquier duda la pueden hacer saber a través de ahí. Ya
Ya chicos, nos vemos el día viernes. No se olviden conectarse a partir de las 9:30 de la mañana para hacer las pruebas y para que no suceda el inconveniente de hoy día. ¿Ya? Chao chicos. Ya, listo, nos vemos. Hasta luego. Banana.